Por por supuesto. Qué gusto Celebrando a los papitos. para celebrar El, di- a los papitos. el Día del Padre en Ecuador es mañana, Sí, mañana sí, domingo, ¿no? Sí. sí, es el día de mañana. Ujú. Bueno, ¿Y nosotros lo cómo? estamos celebrando hoy, que este es mi padre, Tania, Joaquín. Hola, Tania, Mucho buenas gusto. tardes. Un abrazo, Joaquín. Igualmente a los hermanas y hermanos del otro lado del océano. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Un abrazo. Qué gusto poderles presentar, que estén aquí reunidos y con las personas también que se vayan integrando. Qué gusto. Hoy vamos a trabajar un poquito acerca del padre, ¿no, Héctor y Tania? Sí, Así es. es un tema muy importante en psicología, en psicoterapia, se sabe desde hace ya muchos años. Todo esto de alguna manera empieza con Sigmund Freud, ya nos habla en el psicoanálisis clásico de la importancia del padre y de la madre en la configuración de la psicología, del carácter, del temperamento. Pero nosotros no nos iremos tan antiguamente, a hace 150 años, sino que nos vamos a basar en el árbol transgeneracional, en la descodificación, en la terapia transpersonal y en las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Qué chévere, Héctor. Y también qué bonito el compartir este espacio y conversar un poquito, ¿no? Acerca de estos procesos. Mientras se siguen integrando, vamos a presentarle a Héctor, con mucho gusto desde España, director fundador de la Escuela Integrativa en España, terapeuta transpersonal, terapeuta del perdón, filósofo, escritor de varios libros y su último libro, El viaje del héroe. Qué gusto, Héctor, tenerte con nosotros. Y Tania también, la doctora Tania Barragán, psicóloga clínica, terapeuta transpersonal, nos van a compartir un poquito el proceso del sanar con el Padre. Qué gusto tenerles y conversar un poquito más acerca de estos procesos. Muchas gracias, Maite. Sí, es un tema muy interesante, muy bonito, muy sanador, muy liberador. Y pues bueno, aprovechando la fecha y aprovechando ese corazón generoso de Héctor, estamos aquí para compartir con todas las personas que se nos están uniendo. Sí, y qué gusto que se sigan conectando, que se sigan uniendo. Si tienen igual tal vez alguna pregunta, alguna inquietud, nos pueden ir escribiendo, pueden ir comentando. Ahí vamos trabajando un poquito. Ajá, podríamos empezar para trabajar un poquito. A ver, Héctor y Tania, ¿no? En este caso, ¿nos podrías explicar brevemente qué es el árbol transgeneracional y cómo se relaciona con las constelaciones familiares? Sí, mira, Miriam, el, el- el árbol transgeneracional es un sistema terapéutico muy estudiado, muy trabajado y lleva ya varias décadas de implantación en la psicología humanista y también se utiliza en psicosomática clínica o en descodificación. Entonces el árbol familiar es un dibujo, es un mapa que mientras uno lo va haciendo, si uno está concentrado y conectado, va cayendo toda la información del árbol. Con lo cual, el solo hecho de hacerlo ya es un proceso de toma de conciencia de muchas cosas. El hecho de ordenar cada persona en el árbol produce salud, porque uno toma conciencia de qué lugar ocupa, por ejemplo, tu padre en el número de hermanos. Si es el 1, si es el 3, si es el 5 o si es el 14, todo eso cambia mucho tu perspectiva de todos los personajes del árbol. Y por lo tanto, la técnica del árbol transgeneracional la usamos mucho, la usamos prácticamente para trabajar enfermedades físicas,
conductuales y también enfermedades psíquicas. Malestar, depresión, ansiedad, adicciones, no me quedo embarazada, tengo problemas con el dinero, tengo problemas laborales. ¿Por qué? Porque en el árbol transgeneracional, como ponemos varias generaciones, vamos viendo aquellos programas o aquella información que no se resuelve, se repite de una generación a la otra. Y lo que podemos hacer nosotros al observar todo eso es tomar conciencia y, por lo tanto, dejamos de repetir los patrones heredados. Es una herramienta maravillosa. Qué lindo, que se puede ir trabajando de una manera más consciente en estos procesos que a veces no sabemos de dónde salen, por qué aparecen, por qué. Entonces, qué lindo poder tomar conciencia de estos procesos. Saludamos a Santi, a Maca, a Eduardito, a Pauli que se están conectando, ahorita también Tamara, qué gusto. Muchos saludos, qué lindo que se sigan conectando. Y te respondo a las constelaciones familiares, que son un sistema igual, con la misma finalidad de poner orden y armonía entre los diferentes personajes del clan familiar, pero en las constelaciones se trabaja con diferentes personas en vivo y en directo. Y en el árbol se trabaja con un papel, un bolígrafo y una persona que quiere sanar. Las dos metodologías van a parar al mismo lugar. Las dos metodologías buscan armonía, orden y salud. Y tomas de conciencia. Una metodología, como os digo, las constelaciones, se hacen con personas que representan a los familiares y con el árbol se ponen triangulitos para los hombres, circulitos para las mujeres y se va completando la información. Fecha de nacimiento, fecha de muerte, enfermedades, cuál es el mayor conflicto de cada persona, accidentes, abortos, motivos de la muerte. Y mucha gente pregunta, cuando hacemos el árbol o cuando hacemos una constelación, si se puede hacer aunque yo no conozca a mis abuelos o mis bisabuelos o no tenga información. Y ya me adelanto un poco a las preguntas del final, de que se puede hacer ese trabajo, tanto si tienes la información como si no la tienes. Porque muchas veces hemos trabajado con personas huérfanas que no conocen a nadie de su árbol familiar y sin embargo lo creamos, lo dibujamos y comienza a surgir muchísima información. Y otra pregunta que suelen hacer es si es culpa de mi abuelo que yo tenga esta enfermedad, o si es culpa de mi padre que yo tenga esta adicción, o si es culpa de mi madre, y la respuesta es no. Nunca es culpa de nadie. Nunca es culpa de los abuelos, ni bisabuelos, ni padres, ni madres, ni nada. Lo que ocurre es que a través de ellos nos llega una información que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro camino espiritual y con lo que nosotros tenemos que sanar. Pero nunca hacemos eso para culpar a los padres o a los abuelos o a los bisabuelos. Eso nunca se culpa porque nunca hay una culpa de ellos hacia mí, sino que lo que hay es una transmisión de información, nada más. Gracias, Héctor. Tania, Eduardito, perdón, Maite. Héctor, ¿cómo nos damos cuenta o cómo identificamos estos patrones? Muchas veces en consulta nos preguntan, ¿no? O cuando preguntamos, mejor dicho, la relación con el padre, siempre nos contestan, estamos bien, no tengo problemas. ¿Cómo identifico estos patrones que hay que sanar, que hay que soltar? ¿Cómo los veo? ¿Cómo los evidencio en mi vida? Hay muchas maneras de verlo. Por ejemplo, Maite es fisioterapeuta, ¿verdad, Maite? Entonces, sí. Claro. Entonces, en el cuerpo, los fisioterapeutas, los quiroprácticos, los acupuntores saben cuando hay tensiones acumuladas, estrés, cuando hay gestos, posturas. Entonces, si vamos a la raíz de ese estrés, de esos gestos, de esas posturas, de esas enfermedades, siempre encontraremos un estrés emocional. Y la raíz
del estrés emocional siempre va a tener que ver con papá y con mamá. ¿Por qué? Porque cuando el bebé empieza a crecer y el niño pequeño empieza a formar su mente egoísta, su mente ego, la mente ordinaria, esa mente se va configurando en función del padre o de la madre. Por lo tanto, las expectativas del padre y de la madre, los deseos frustrados que ellos pueden proyectar en los hijos, o las peticiones o las exigencias o las injusticias o las heridas de la infancia del padre a los hijos o de la madre a los hijos, configura esa estructura psíquica que luego se convertirá en estrés. Por ejemplo, tengo miedo a fracasar en el trabajo, o tengo miedo a que mi pareja me abandone, o tengo miedo a no tener dinero para sobrevivir. Y en muchos casos, digamos que en la mitad de los casos, las heridas infantiles tienen que ver con la mamá y en la otra mitad con el papá. Por eso estamos aquí hoy, para hablar de eso. Pero son heridas que están en la mente inconsciente. Y muchas veces ocurre algo que Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, descubrió hace 40 años y todavía hoy nos cuesta mucho creerlo. Y es que se genera una devoción del niño o de la niña pequeño hacia el papá o hacia la mamá, y por devoción, por amor ciego, el niño o la niña repite los mismos patrones que el papá y que la mamá. Repite escasez, miedo, por ejemplo, a la pobreza, miedo al abandono, miedo, por ejemplo, al que dirán. Entonces, el 99% de nuestro carácter, si no lo trabajamos de adultos, está relacionado con la influencia del padre y con la madre interiorizados. Y eso también puede ir generando dentro de la profesión que eligen también las personas. O sea, en mi caso, por ejemplo, que se trabaja con cuerpo, con estructuras, como que para ir trabajando esos procesos. Claro, por ejemplo, tenemos que hay muchas profesiones que nos hablan de busco a mi padre. Inconscientemente estoy buscando a mi padre. Soy ingeniero eléctrico, busco a mi papá. O soy mecánico de coches, quiero arreglar a mi papá. O soy meteorólogo, el cielo es papá. O soy, por ejemplo, matemático, soy arquitecto. Todo eso es arquetípicamente en el inconsciente colectivo, son símbolos del padre, del padre universal. Y esas profesiones, además, cuando lo analizamos en psicoterapia, no falla. Esa persona tiene una deuda, o tiene un conflicto, o tiene algo que le falta por terminar con su padre. Y a través de la profesión lo está reparando o recuperando. Oh, qué interesante. Pero bueno, muy bien. que hable un poco también. Bueno, yo soy un aprendiz también. Por ejemplo, Está ¿en con qué su medida en tu generación, por ejemplo, los hijos imitaban a los padres conscientemente? Por ejemplo, el padre era abogado, el hijo era abogado y el nieto era abogado. ¿Era habitual o no era habitual? Sí, era habitual que normalmente teníamos como una estrella o un guía, ¿no? Y todos queríamos ser, pues, más o menos lo que era papá. Y de alguna manera los papás también querían que los hijos siguieran su camino, ¿no? El camino del padre. Entonces era bastante habitual. ¿El problema cuál es? Cuando todo eso se convierte en una imposición o cuando todo eso se hace de manera inconsciente. Vamos a seguir la línea de Jung. Carl Gustav Jung dice que cuando hacemos las cosas de manera inconsciente, estamos repitiendo, estamos convirtiéndonos como en máquinas, en robots, porque hacemos las cosas de forma inconsciente. No hay ningún problema en imitar al padre o en hacer la profesión del padre, no hay ningún problema. El problema es hacer las cosas de manera inconsciente. Por ejemplo, me voy a casar con una mujer rica, porque inconscientemente tengo introyectado
a mi madre o a mi padre que me lleva ahí. Y entonces me caso sin amor, o me caso sin cariño, Porque o me me voy a dedicar, toca. por ejemplo, claro, me voy a dedicar a ser, por ejemplo, pues arquitecto. Y si lo hago porque mi padre lo hace, no hay ningún problema. El problema es cuando se hacen las cosas de forma inconsciente. Y volviendo a cómo sabemos que hemos de perdonar a papá, que hemos de sanar con papá, ¿cómo lo sabemos? Pues hay otra manera que nos dice Carl Gustav Jung, que lo tiene muy estudiado, que es observar los nudos, los impases que tenemos en nuestra personalidad. Si yo tengo un impasse, tengo un nudo con la persona de autoridad masculina, puedo asegurar que no tengo ningún problema con mi jefe, sino con mi padre. Si yo tengo un problema con el guardia civil, con el policía, con el militar, con el alcalde, con el juez, en mi vida adulta, en realidad, lo que me está pasando en la vida adulta es un reflejo o una repetición de lo que yo tengo pendiente con mi padre. Por lo tanto, hay varias formas de descubrirlo, por las enfermedades físicas, por las profesiones y también por los cortes energéticos o los nudos energéticos de conflictos con la autoridad, conflictos con lo masculino, conflictos, por ejemplo, con el marido, los hijos varones. Entonces encontramos que muchas personas, el 50% de la gente, tiene conflictos soterrados con su propio padre y el otro 50% con su madre. Por lo tanto, sanar con el padre y sanar con la madre son dos asignaturas que todo ser humano debería hacer. No. Debería ser obligatorio. Por eso lo vamos a hacer en el retiro terapéutico de julio en Quito. Haremos ejercicios, por lo menos haremos algunos, y uno de ellos muy fuerte, muy potente, para poder sanar la relación y todo lo que hay en el inconsciente, porque conscientemente mucha gente no lo sabe, no se da cuenta, pero todos los conflictos que tenemos en la vida adulta, con el marido, con el hijo, con el jefe, tienen que ver con la relación con nuestro propio padre. Para eso también os voy a recomendar un libro que se llama La Ley del Espejo, de un japonés que se llama Noguchi. Y en ese librito, La Ley del Espejo, se explica cómo los conflictos inconscientes con el papá o con el padre se van a reflejar en el cuerpo, en la conducta y en el futuro de esa generación. Gracias. Gracias, Así Héctor. Por cierto, en el retiro trabajaremos en todo esto de la sanación de papá y mamá, que como decimos es una asignatura que todos deberíamos tomarla, volverla consciente, mirarla, acogerla, perdonarla y soltarla, ¿no? Ese es el camino, porque finalmente cuando soltamos y sanamos, hacemos este proceso de volver a casa, de volver a nuestro corazón y tener una vida más clara, más consciente, viendo ya todos los temas que ahora como adultos estamos repitiendo. Y se vuelven evidentes estas lealtades familiares que muchas veces vamos acarreando de generación en generación. Es súper interesante. Entonces, sí, pues en el retiro acá en julio del 25 al 28 vamos a estar trabajando también en este tema, por supuesto de la mano de Héctor. Claro, qué chévere todos estos procesos para irlos trabajando. Y también vamos saludando a las personas que se siguen integrando y qué gusto que se sigan integrando. Saludos a Priscila, a Nadine, qué lindo que se sigan integrando. Y también dentro de esto, Héctor, el perdón, qué importante es o cómo se puede trabajar el proceso del perdón en la relación con el padre y cómo es este proceso. Claro, es un proceso fundamental, es un proceso terapéutico que casi nadie lo puede hacer él solo. Necesita un acompañante, un terapeuta, un mentor. ¿Por qué? Porque tenemos mucha inmadurez emocional en la época actual. Había un momento en las épocas antiguas donde el joven salía de su casa y se iba a hacer el servicio militar, se casaba, se compraba un piso y entonces de alguna manera se producía
un rito de paso. Y en ese rito de paso, el joven, más o menos, hacía el proceso del perdón, consciente o inconscientemente, con su propio padre. Pero hoy en día no ocurre eso. Al no realizarse el rito de paso, no se produce una individuación. Entonces, psíquicamente, tenemos personas de 20 años, de 30 años, de 40 años y de 50 años que psicológicamente no se han independizado emocionalmente de su papá o de su mamá. Por lo tanto, el proceso del perdón no solo sirve para limpiar las heridas o los excesos o las carencias, sino que también sirve para poner orden y armonía. Entonces ahí es donde yo te quería preguntar cómo era la emancipación en los años en los que tú eras joven de salir de casa y cómo lo vivía la gente de tu generación. Bueno, de entrada yo recuerdo mi generación que no estábamos tan apegados a los padres. ¿Por qué? Porque teníamos siempre la posibilidad de encontrar varios trabajos. A la vez podíamos encontrar y trabajar incluso pues hasta 15 horas si querías o si podías. Entonces sabías que un día tenías que ir al ejército, que allí te ibas a fortalecer, que no te iban a maltratar, al menos en España no maltrataban, y entonces sabías que después o antes ya estabas preparando tu pequeño rinconcito económico para después del ejército pues poder montar ya tu familia o buscarte una pareja o lo que sea. Y de alguna manera los padres normalmente intentaban ayudar. No todos, porque siempre han habido padres de todo tipo, pero normalmente a los padres permitían que una parte de tus beneficios, de tus ganancias, de tu trabajo, lo pudieras ir ya guardando para el día de mañana. Entonces, normalmente todo eso se agradecía muchísimo al padre. Que, repito, no todos los padres tenían esa mentalidad, pero muchos la tenían. Claro, ahora que nos encontramos, como dice la psicología clínica científica actual, que la adolescencia se prolonga hasta los 35 o 36 años. Imaginaros, una persona con 35 o 36 años que tiene una psicología de adolescente. Entonces, de alguna forma, no ha hecho ese rito de paso, ese rito iniciático de transformación psicológica, de joven a adulto. Y por lo tanto, muchas personas en las consultas de terapia todos los días, Tania y yo tenemos en las consultas, en las clínicas, en las terapias, muchas personas que tienen enfermedades, adicciones, ansiedad, depresión, insomnio, y es porque de alguna manera no han realizado ese rito de pasaje a la vida adulta, y entonces emocionalmente siguen esperando, por ejemplo, la aceptación, o les afecta en exceso la opinión de los demás, o les afecta en exceso, por ejemplo, cuando hay un problema laboral o cuando hay un problema familiar, porque no se han fortalecido, no se han endurecido psicológicamente con esos rituales de pasaje que antaño sí que existían. Entonces, vamos a ver que hay, por ejemplo, muchas enfermedades físicas en la psicosomática, las vamos a buscar y vamos a encontrar un conflicto a resolver con el padre. Os pongo, por ejemplo, todas las enfermedades de la cabeza, alopecia, desvalorización intelectual por parte del padre, meningitis, se inflaman las meninges, la membrana que protege el cerebro, conflicto de protección, padre ausente o padre sobreprotector. Por ejemplo, manchas en la cara sigue estando en la cabeza, conflicto de identidad, un hijo no aceptado, un hijo no deseado, un hijo no reconocido. Por ejemplo, problemas en las cervicales. Justo Héctor, justo Pauli nos hace una pregunta justo de esto, creo. ¿Qué enfermedades físicas reportan con el padre? O se repercuten con el padre. Son estas que nos estás pronunciando. Sí. A nivel físico
son todas las enfermedades que tienen que ver con la cabeza y también con, de alguna manera, el sistema nervioso. El sistema nervioso, Parkinson, esclerosis. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está regido por el cuarto cerebro, el cerebro neocortical. Todo el sistema de neuronas y las enfermedades de la cuarta capa embrionaria están regidas por el cerebro cortical y son conflictos de territorio o de relaciones. Entonces, arquetípicamente, el que debe proteger el territorio es el padre, no la madre. La madre organiza el territorio y el padre lo protege. Digamos que hace miles y miles y miles de años, el padre protege la cueva y la madre organiza la cueva. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay padres ausentes o padres sobreprotectores o padres que no pueden hacer su función de padre porque la madre se lo impide, que esto también se da muy habitualmente, o padres que son, digamos, no reconocidos por la madre o no aceptados como padres verdaderos, o porque esos padres en realidad son otro hijo más de la madre. Entonces no pueden hacer ese rol. Como no se puede hacer bien el rol de cuidar el territorio, aparecerán enfermedades de cuarta capa embrionaria. Parkinson, esclerosis, enfermedades neurodegenerativas, todas las enfermedades de la cuarta etapa embrionaria o relacionadas con el sistema neuronal. Héctor, me envían una pregunta por interno. Me dicen si he sido abandonada por el padre como a los 5 o 6 años y obviamente, bueno, perdón la palabra obviamente, tenemos problemas en la relación de pareja. ¿En qué se va relacionando este abandono con el ir caminando de relación en relación? Muy evidente porque, por ejemplo, te pongo el caso de una paciente mía que me dice, tengo miedo a ser abandonada por mis parejas y antes de que ellos me abandonen a mí, yo provoco un sabotaje y rompo la pareja yo, por miedo a que él me abandone. Analizamos su árbol familiar, su árbol transgeneracional y vemos que su papá murió cuando ella tenía 5 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el proceso de perdonar a papá. Pero os adelanto una cosa, perdonar a papá no es decir, te perdono. Perdonar es todo un proceso de expresar todas las emociones y sentimientos, palabras y gestos que no se dijeron, que no se expresaron, que no se verbalizaron cuando mi padre murió y yo me sentí abandonado por mi padre. Entonces, todo eso hay que trabajarlo en psicoterapia. Y finalmente, llegamos a visualizar a ese hombre como totalmente inocente. Haya hecho lo que haya hecho. Hemos de llegar ahí. No importa si el papá murió o no, si abandonó o no, si maltrató o no. Al final del perdón, hemos de llegar a verlo total y absolutamente inocente. Y cuando llegamos ahí, nuestros problemas con los hombres o con las parejas o con los jefes o con el dinero van desapareciendo. Y esos serían, Héctor, como patrones y dinámicas donde hay problemas en el padre, pues esos serían patrones que se pueden repetir, o cómo se explican eso. Patrones, dinámicas, mentalidades, incluso la epigenética ha demostrado que eso se puede heredar epigenéticamente, se heredan emociones, actitudes. Entonces, todo eso en realidad no es ni bueno ni malo, solamente es malo, como decíamos antes, si lo vivimos de forma compulsiva, inconsciente, porque también se heredan patrones positivos. Por ejemplo, imagínate una mujer pues que le va muy bien con los negocios, le va muy bien. Bueno, eso también es una herencia que hay que agradecer. O una mujer que tiene mucha suerte con los hombres. O un hombre que tiene mucha suerte, pues yo qué sé, con los negocios, tiene pues
hay patrones positivos y patrones negativos. El problema no es lo que se hereda, sino vivir las cosas de forma inconsciente y quedarnos atascados o enfermos y no hacer los procesos de perdón hacia el padre. Entonces eso se debería trabajar bueno, no sé si se debería, pero trabajar como en terapia, ¿no es cierto? Así es. Así es. Esto tiene que ser un proceso terapéutico. Necesitas, como decía Héctor hace un momento, Maite, necesitamos la mano, la guía de un terapeuta, de un mentor, porque el proceso es un proceso, si bien es cierto, bastante liberador y sanador, pero es también muy confrontativo y nos encontramos con unas bolsas de dolor muy grandes, muy grandes. Entonces necesitamos este sostén para poder realizarlo, ¿no? Y no sé, Héctor, si ahí de pronto tú nos ayudas, porque hemos hablado muchas veces del perdón en todo este tiempo, pero muchas veces me encuentro con esto de resistencia al perdón en la consulta. Es como que él me abandonó, él me humilló, él abusó de mí, y ¿cómo lo voy a perdonar? Entonces, ¿cómo acoger este perdón? Porque es una mirada limpia, ¿no? Es volver a la inocencia y mirar con esos ojos limpios al Padre, pero ¿cómo explicar esto del perdón? Hay muchas técnicas que se pueden utilizar, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Tania. Tú pones aquí a tu cliente y pones delante a su padre, que lo visualice, que lo imagine, que lo visualice y que le diga todo lo que le tiene que decir. La rabia, la tristeza, el dolor, el asco, insultos, que lo diga. Ahora se le pide al cliente que se levante y se ponga en el lugar del padre mirando al cliente. Y ahora ya no eres Juan, ahora eres José, ahora eres tu padre. Dile a tu hijo lo que le quieres decir. ¿Has escuchado lo que te ha dicho? Sí. ¿Qué le quieres decir? Y es increíble. Solo ese simple ejercicio es increíble. El 90% de los padres le piden perdón y le dicen: ahora veo tu dolor, ahora veo lo mal que lo he hecho, por favor perdóname, Y el 10% que no lo hace, no hay ningún problema. Le pido que se dé la vuelta al padre, a José, y le digo: visualiza a tu padre, a Miguel, que es el abuelo de nuestro cliente. Dile todo lo que quieras. Le digo que ocupe el lugar. Y ahora es el abuelo, ahora es Miguel hablando con el padre. Y le dice el daño que le ha hecho, y siempre a la segunda, tercera, cuarta, quinta generación podemos irnos a donde queramos, vamos a encontrar el cielo, el paraíso, donde las personas, las almas humanas reconocen el amor por encima del odio, porque la realidad humana es el amor y no el odio. Pero la esencia está en los ancestros. Por eso todos los pueblos antiguos, los chinos, los hindúes, los romanos, divinizaban a los ancestros, porque los ancestros con varias generaciones se iban convirtiendo, digamos, en una especie de energía espiritual. Y entonces la persona luego vuelve a su lugar y le decimos: ahora mira a tu padre, has escuchado lo que te ha dicho, que te ha pedido perdón, que ha reconocido, y entonces la persona dice: sí. Ahora tú lo puedes perdonar, y dice: sí. Con lo cual, hay muchos ejercicios que podemos hacer. Este simplemente es uno de ellos, y es increíble la cantidad de procesos, cómo se limpian las almas, cómo se sanan, cómo se resuelven y cómo lloran las personas como si fueran niños de 8 años. La gente de 40, 50, 60 años, ejecutivos, empresarios, gente de la banca, gente de abogados, llorando como niños de 5 años, escuchando a su padre, diciéndole: ahora te veo, ahora te entiendo, ya no necesitas seguir odiándome, te perdono por odiarme y te doy permiso para que me honres desde la salud y desde la felicidad, y no desde el dolor y desde el castigo.
increíble. Unos procesos de sanación maravillosos. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cuántos beneficios podría traernos todos estos procesos de sanar, no? Que nomás, ahorita me acaban de hacer una pregunta por interno acerca de todos los beneficios, o sea, ¿qué beneficios nomás encontraríamos después de este proceso de sanar, de trabajar esta relación no tan importante para nosotros? Bueno, es muy importante después del proceso terapéutico, sanador, verificar y constatar los efectos sanadores, porque no es una imaginación, es algo muy real. Y eso se empieza a constatar y a verificar, por ejemplo, en tu pareja, en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque inconscientemente en la pareja proyectamos nuestra relación con nuestro padre y con nuestra madre. Y en la cama nunca se meten dos personas. Acordaros de esta idea. Esta idea no es mía, es de un constelador muy conocido de Barcelona que va por toda América dando clases, y él da esta idea que es muy buena. En la cama nunca se meten dos personas, siempre se meten 6 personas. Más. Que son los padres de ella, el papá y la mamá de ella, el papá y la mamá de él y ella. 6 personas hay en una cama. Nunca hay 2. Vaya fiesta. Sí. Vaya lío, diría yo. Por ejemplo, Héctor, bueno, en el caso de que sí, o sea, tú sanas con tu papá y solamente con la pareja puedes identificar que has sanado o cómo también puedes identificar ese proceso. Sí, te voy a poner varios ejemplos para que lo veamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a esta mujer que tiene 3 hijos y se lleva fatal con el primer hijo. Se lleva muy mal con el primer hijo. Y con los otros 2, más o menos. Y entonces ella viene a la consulta: tengo un problema con mi hijo mayor, tengo un problema con mi hijo mayor. Y yo le digo el primer día de la consulta: no me vuelvas a hablar más de tu hijo hasta dentro de 2 o 3 sesiones. ¿Por qué? Si es mi problema, vengo aquí por eso. No es tu problema. Tu problema es el papá de este hijo. Y entonces descubrimos que ella se quedó embarazada de este hombre sin desearlo. Y por culpa de quedarse embarazada de este hombre, tuvo a este hijo. Y por culpa de este hijo, se vio obligada a quedarse con este hombre y no con otro con el que ella quería estar. Entonces ella perdona al papá de su hijo y por lo tanto su relación con su hijo cambia el 100%. Su hijo ya no la odia, su hijo ya no la insulta, su hijo ya no la agrede, su hijo la respeta, porque ella respeta al papá de él. Ojo, este proceso es interno, es interior. No hay que hablar con el padre de él. Si ellos están divorciados y ella no quiere volver a hablar con ese hombre, no tiene por qué hacerlo. Pero interiormente tiene que perdonarlo por dentro, aunque físicamente nunca lo vuelva a ver. Y además encontraremos que si el hijo odia a la madre, que es muy habitual, la madre, además de tener un problema con el papá de su hijo, la mamá tiene un problema con su padre, con su propio padre. Y no falla, es matemático. Porque si ella se ha casado con un hombre que no ama, descubriremos también que su mamá se casó con un hombre que no. Siempre se repite. Siempre se repite. Pero si no es increíble. No. Se repite todo se repite. Oh. Bueno, les animamos a que nos escriban sus preguntas también, Sí. sus inquietudes aquí. ¿O qué les parece? ¿Algún comentario? ¿Algún saludo de dónde nomás nos están? Saludos a Fer también que se conectó. Zunday, desde dónde nos miran, cómo están, a Marcelito, qué gusto, cómo están. Héctor, me hacen otra pregunta.
Me dicen, yo tengo una mala relación con papá, pero sin embargo, cuando tomo conciencia de cómo soy idéntico a él. Y repito todo lo que yo he juzgado de alguna manera en ese padre. Y soy todo lo que no he querido ser. Sí. Es Saludos de muy... Colombia, nos están saludando de Colombia. Saludos. Saludos a Colombia, a Ecuador, a México, a España, a Paula Argentina. también nos está viendo de Colombia. El psicólogo online también de Colombia. Sí, eso es muy habitual, Tania, lo que dices. Es muy, 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 muy habitual. ¿Y por qué una persona que está enojado con su padre y dice, nunca voy a ser como tú, o te odio y nunca más seré como tú, o yo no seré un padre tan malo como tú? ¿Por qué esa persona acaba repitiendo y haciendo lo mismo? ¿Por qué? Aunque no quiera, lo va a repetir. Porque eso es una ley de la mente. La ley de la mente dice, lo que resistes, persiste. Entonces, aquello que tú mentalmente no lo integras, no lo digieres, no lo aceptas, no lo perdonas, no lo haces tuyo, lo proyectas y por lo tanto lo repites. Entonces, esto es muy, muy habitual. Nunca seré como mi padre. Mi padre era un padre abandonador, un padre violento, y yo soy un buen padre. Y viene con todo el cuerpo lleno de psoriasis. Y le digo, psoriasis es papá también. Le digo, pues, tú no eres tan buen padre como tú te crees. Sí, sí, mi padre era muy mal padre, era violento, y yo soy muy, muy, muy bueno, muy buen padre. Y le digo, no, no, porque la psoriasis está denunciando un conflicto de protección. Entonces descubrimos que este hombre se porta muy bien con su hijo, pero tuvo un hijo hace unos años que no recuerda, que olvidó y que le obligó a su novia a abortarlo. Por lo tanto, mató a un bebé. Y eso él nunca se lo perdonó. Y la psoriasis le recuerda su culpa, su pecado. Entonces yo le pregunto, ¿quién es peor padre? ¿Tu padre que te pegaba o tú que has matado a tu hijo? Elige. Y entonces dice, mi padre es mejor padre que el mío. Digo, por lo tanto, perdónalo, porque es mucho mejor padre que el... Tú has matado a tu hijo, él no. Por lo tanto, el proceso de perdonar al padre, de sanar la relación con el padre, es fundamental. Es importantísimo. El padre es un arquetipo en el inconsciente colectivo que se relaciona con el dios Zeus, con el dios Júpiter, con el dios de la guerra, el dios Ares, con el dios Mercurio de la inteligencia. Entonces, todos los conflictos que tengamos de guerra, de dinero, de negocios, de poder, de ley, de todos esos conflictos, tenemos que sanar la relación con el padre. Y ojo, repito, la enfermedad de la psoriasis o la enfermedad de la esclerosis o del Parkinson o de la meningitis o un cáncer de cerebro no es que sea la culpa de mi padre, no. Es que yo tengo que perdonar a mi padre, pero la enfermedad no me la ha causado él, me la he causado yo por no gestionar bien, por no perdonar lo que tengo que perdonar. Y la culpa nunca es de papá, ni de mamá, ni de los abuelos, jamás. Siempre la responsabilidad, el 100% es del paciente, es del cliente. Y si no puede perdonar, no hay ningún problema. Le vamos acompañando poco a poco, Maite, le vamos acompañando con ejercicios como el que hemos visto hasta ir llegando a una paz total y completa. Qué lindo. Qué lindo. También nos saludan de Argentina, nos miran de Argentina. Saludos. Eso es súper importante, esto que decías, Héctor, ¿no? Maite, igual, el hecho de volvernos conscientes y responsables de lo que nosotros hemos decidido para nosotros, que finalmente ese es el proceso terapéutico, darme cuenta que yo estoy viviendo lo que yo he decidido vivir, ¿ya? Y quitarme un poco ese rol de víctima que a veces
nos pone en una situación bastante compleja, pero a su vez en un área de confort en la que yo no me hago responsable de lo que estoy haciendo y de lo que estoy sintiendo, y siempre busco el culpable afuera. Entonces, por eso es súper importante trabajar en esto de sanar papá, mamá, y poner en orden el amor. ¿Qué dices de esto, Héctor? Claro, ese es el viaje del héroe. En realidad, el viaje del héroe es un ciclo de pruebas, de aventuras que descubrió Joseph Campbell en todos los mitos del mundo, y que Carl Gustav Jung comparó ese viaje interior, ese desarrollo interior, con el proceso de individuación, de llegar a un punto de máxima conciencia y de retorno. El héroe tiene que volver. Y por lo tanto, el ideal del ciclo completo es honrar a papá total y completamente. Honrarlo total y completamente, sin intentar y sin desear que nada hubiera sido diferente. Eso sería la aceptación total y la responsabilidad total. Entonces yo acepto si mi padre era alcohólico, borracho, ausente, violento, da igual, o era bueno, justo, da igual, como sea, hay que llegar a ese punto de honrar total y absolutamente al padre tal y como ha sido, sin desear cambiarlo. Y a la vez, emanciparnos emocionalmente de sus programas y de sus formas de pensar, porque inconscientemente queremos pensar como él o hacer lo que él piensa para ser aceptados, reconocidos por él. Y eso es un error. Uno tiene que hacer su propio camino, su propio viaje, pero no desde el odio, desde la culpa, sino desde la honra y el respeto. Por eso, de alguna manera, hemos de combinar, digamos, los dos testamentos. El Antiguo Testamento judío, que dice: honrarás a tu padre y a tu madre, y lo hemos de combinar con el Nuevo Testamento, que dice: aborrece a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos y sígueme. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado hay que honrar al padre y a la madre, pero por otro lado, si queremos hacer el viaje del héroe, el proceso de individuación y llegar a Dios, a la divinidad, al espíritu, tenemos que cortar las memorias tóxicas, las lealtades familiares inconscientes, a aborrecer, dice Jesucristo, en el sentido de soltar, rechazar esos mandatos inconscientes familiares. Por eso hemos de unir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Honrar al Padre y aborrecer al Padre, las dos cosas. Y aquí podría identificar un poco como testimonio, ¿no? Del proceso que bueno, por eso te preguntaba cómo sé si realmente he sanado al padre o no, porque a veces yo dentro de terapia nos decían: no, ya está sanado, ya está, o sea, ya aparentemente parece que todo está sanado, que ya se hace el proceso, pero a veces te das cuenta que pasa algo y dices: no, también ha faltado esto, ¿no? O sea, no es cíclico, ¿no es cierto? Es como que puede ser que dentro del tiempo siempre hay que trabajar algo, ¿no? Este proceso de terapéutico. Claro, esto es un camino que no se acaba nunca. De alguna manera, en la psicoterapia haces un proceso grande, un proceso más fuerte, pero luego, a lo largo de la vida, a lo largo de los años, sigues haciendo ese proceso de sanar con el padre, aunque el padre haya muerto hace 30 años. Igualmente, sigues haciendo el proceso de sanar con el padre, porque hay como muchas capas, muchas memorias a los 6 años, a los 5 años, a los 4 años, a los 15 años. Entonces, hay muchos elementos ahí, con el padre y con la madre, que en otras civilizaciones
se emancipaba mucho antes. A los 7 años o 10 años, el niño prácticamente ya pertenecía a la tribu y ya no pertenecía a ese padre y a esa madre. Y esa a lo largo de la vida uno puede tener 60, 70, 80 años y seguir tomando conciencia, ¿no? Evidentemente vas acordándote de pasajes y de situaciones, pero una vez que has sanado, yo creo que ya las cosas las ves como de más lejos, ya las ves como de más equilibradas, más tranquilas, ya no te crean un malestar, una mala sensación. Y si te vienen, pues de alguna manera ya estás entrenado para decir, bueno, él era así, las circunstancias también fueron así, pero yo estoy desde mi corazón, desde mi amor, tranquilo y no le doy importancia. Oh, qué lindo, Así es. qué lindo, qué lindo. Qué sabiduría. Sí, qué lindo tener más herramientas, ¿no? O estrategias para estar más fortalecidos. Y dentro de eso, Héctor, ¿dónde les podemos encontrar a Héctor y a Tania? ¿Por dónde están? ¿Cómo nos pueden ayudar cuando necesitemos, ¿no? O si habrán personas que quieran iniciar sus procesos, ¿cómo nos podrían ayudar? ¿O qué actividades están planeando para hacer? ¿O cómo es su trabajo? Ahí nos podrían cada uno compartir. Pues Maite, ahora mismo estamos súper emocionados, contentos que ya la espera es cada vez menor. Héctor tiene ese viaje pendiente con nosotros acá a Quito, donde que nos vamos a encontrar 4 días en un lugar maravilloso, en el cual vamos a trabajar, entre otros temas, también, ¿no? Que es súper importante, sanar el padre y la madre, hacernos responsables de nosotros, de nuestras propias vidas. Y hacer este recorrido tan fantástico y tan sanador que es el camino del héroe, que es realmente muy liberador. Y salir con un plan de vida, con herramientas de vida que, como decía Joaquín, ya miramos desde otro lugar y ya tenemos unas herramientas que nos ayudan a sobrellevar las situaciones con las que nos vamos encontrando en el día a día en la vida. Pues todos invitadísimos al retiro, que es del 25 al 28 de julio. Tuvimos la suerte, Maite, que nos acompañaras el año pasado, sí. Entonces de pronto nos puedes dar un testimonio de cómo fue tu paso por el retiro. Claro, qué lindo. O sea, para mí fue una experiencia muy conmovedora. Siento que internamente se van abriendo más procesos, ¿no? Abriendo más procesos porque descubres más situaciones que hay que trabajar, pero a la vez también me ayudaron a sanar procesos de los cuales he estado trabajando. Por ejemplo, esto mismo del padre, la parte del que a veces creemos que no tenemos heridas o creemos que estamos sanos de ahí, pero internamente también, así como trabajamos físicamente, es necesario trabajar internamente, porque si no, estamos solo con una coraza que nos, o sea, solo externa, ¿no? O sea, nos cuidamos muy bien físicamente tal vez, y a veces y nos cuidamos, ¿no? Pero siempre es importante un trabajo interno, porque eso yo me he sentido internamente más en paz, podría decir, ¿no? Pero siento que hay que seguir trabajando, ¿no? Y qué lindo, este año no voy a poder estar por otras situaciones que me gustaría mucho, pero yo pienso que en los siguientes trabajos estoy ahí de seguro. Pero qué lindo que haya personas y si necesitan, ¿no? Necesitan trabajar, es una experiencia inigualable, ¿sí? Muy recomendable para que trabajen, para que inicien sus procesos que a veces no saben, y independientemente de que sepamos o no que nos pase algo también, ¿no? Porque siempre es necesario trabajar nuestra parte emocional, nuestra parte interior. Uh-huh. Qué lindo y con muy lindas personas, porque realmente son un apoyo muy, muy especial. Ajá, son mentores, son personas muy mágicas, diría yo. Uh-huh.
Gracias, Paula, y también lo que nos dices, el retiro es una experiencia espiritual liberadora, muy recomendable. Muchas gracias, Paula, y te recordamos con Qué cariño igual. lindo. Sí, sí, Pauli también estuvo muy, muy linda. Saludos a Pauli siempre pendiente también. Qué linda. También nos decían gracias por sus palabras que nos acompañaron esta tarde. Qué lindo. Ajá. Héctor también, ¿cómo le encontramos? También va a estar en el retiro que nos comentaba Tania. Sí, así es. Nos vais a encontrar en las redes sociales, en Instagram, en la página web y en el retiro en Quito, pues va a ser maravilloso. Vamos a hacer árboles familiares, vamos a hacer caminatas por la naturaleza, vamos a hacer cartas de duelo, de perdón, alguna pequeña ceremonia o rito de liberación emocional, vamos a hacer diálogo de voces, vamos a hacer sanación del niño interior y todo un proceso para que podamos hacer ese viaje del héroe más o menos profundo en función de dónde cada uno quiera llegar, pero 4 días o 5 en la naturaleza, con algunas comidas en silencio y ejercicios muy profundos, pues hacemos un poco ese ciclo del héroe de salir de casa, de la zona de confort, adentrarnos en un terreno mágico, desconocido, tener contacto con herramientas sanadoras, liberadoras, mayor autoconciencia, mayor responsabilidad y dejar de responsabilizar y de culpar a los demás, ver la vida con mucha más profundidad, perspectiva, reconectarnos con nuestro propósito o destino en la vida, para luego volver cada uno a su ciudad, a su casa, a su familia, a su trabajo, pero con mucha más serenidad, mucha más profundidad, el corazón mucho más sano, más limpio y de alguna manera enfrentar la vida con más alegría y con más salud. Ese es el viaje del héroe y a eso os invitamos. Qué lindo. Perfecto. Pues, Qué lindo su compañía. Carlita también nos saluda. Carlita también estaba con nosotros. Qué lindo. Nos dice, el retiro es una experiencia muy espiritual, sanadora, de estar con uno mismo en conciencia. Muy recomendado. De Bogotá gracias. también, de Medellín también nos dice que ese retiro se vaya a Colombia, Medellín, por favor, transpórtese para Bogotá. Hay lugares mágicos, dice, qué linda. Sí, en algún momento. Qué Bueno, lindo. Qué ha sido un lindo. gusto vernos, encontrarnos. Maite, qué bonito verte, Héctor. Te esperamos acá con el corazón abierto. Qué lindo, gracias. Gracias por compartir con los dos. Sí, es una experiencia muy, muy enriquecedora el compartir con los dos. Qué lindo, gracias por estar, por compartir. Y qué lindo también compartir con Héctor toda su sabiduría, ¿no? Todo su magia, todo su paz que nos transmite. Gracias, gracias Héctor. Muchas gracias. Gracias Joaquín, gracias Maite, gracias Tania y gracias a todos y a todas que nos veis ahora en directo o que nos veremos en diferido. Un abrazo muy grande para todos y hasta pronto. Buen viaje. Joaquín, Buen viaje. saludos. Hasta pronto. Saludos. Saludos.